A lo largo de su vida, Anastasia Rivera había crecido en un pequeño pueblo costero, Port Mira, donde la rutina de la vida diaria nunca parecía cambiar. Las olas del mar susurraban suavemente y el viento traía consigo la frescura que envolvía el lugar, las calles, las casas y, por supuesto, su hogar. Era una casa sencilla, modesta, pero llena de la calidez que aportaba el esfuerzo del padre, Luis. En su taller, las maderas que él mismo restauraba formaban una atmósfera acogedora, un refugio donde las manos trabajaban con dedicación, dando vida a antiguos muebles y objetos. Luis siempre decía que el trabajo era lo que sostenía la dignidad de las personas, que el éxito se ganaba paso a paso, con paciencia y constancia. María, la madre de Anastasia, compartía esa visión, enseñando a su hija a valorar lo simple, lo real. No había lujos en su vida, pero sí una fuerte sensación de pertenencia a la tierra, a lo que conocían. A pesar de ello, Anastasia sentía un deseo insaciable por algo más. Quería romper con las limitaciones de su entorno, alcanzar algo más grande. Un sueño que se escurría entre sus dedos, pero que ella no dejaba de perseguir. Tener su propio salón de belleza, un refugio donde pudiera expresarse, un espacio que reflejara lo que llevaba dentro. A medida que pasaba el tiempo, las esperanzas de Anastasia se volvían más nítidas. Veía a sus amigas soñando con parejas y familias, pero ella no compartía esos sueños. Lo que más deseaba era la independencia, la libertad de decidir su propio destino. Al igual que las aves migratorias que surcaban el cielo, ella se imaginaba surcando horizontes nuevos, alcanzando algo mejor, algo que no podía encontrar en las cuatro paredes de su ciudad. Tenía la certeza de que si ahorraba lo suficiente, si se sacrificaba, podría hacer realidad su sueño. Cada pequeño logro, cada ahorro, era un paso más hacia esa gran meta. Sin embargo, a pesar de sus Anastasia esfuerzos, el mundo que ella aspiraba a alcanzar se le presentaba lleno de incertidumbres. Cada vez que cerraba los ojos, veía su futuro como una estrella brillante, pero también percibía una sombra que se cernía sobre esa luz. Había algo en la realidad que no terminaba de encajar con su sueño. El camino hacia el futuro no era tan claro como ella imaginaba, y lo que parecía ser un horizonte brillante podía ser solo un espejismo. El pueblo seguía su curso. La vida de Anastasia transcurría entre los mismos caminos, las mismas caras. Pero en su interior, ella sentía que algo estaba por cambiar. Y aunque no sabía cuándo, ni cómo, sentía que ese momento estaba cerca. Todo lo que había aprendido de su familia, todo lo que su padre y su madre le habían enseñado sobre el esfuerzo y la disciplina, estaba por ser puesto a prueba. Un cambio inesperado llegaría, uno que pondría a prueba su fuerza de voluntad, sus esperanzas y finalmente, sus sueños. Todo cambió cuando Víctor Santo entró en la vida de Anastasia. No era un hombre común, aunque al principio no pareciera más que un visitante en la feria local de Port Mira, un lugar donde las sonrisas eran cálidas y las esperanzas humildes. Pero algo en él destacaba. Era su presencia, su manera de caminar, de moverse entre la multitud con una confianza casi arrogante, que atrajo a Anastasia como un imán. No tardó en cruzarse con ella, como si el destino hubiera trazado ese encuentro desde mucho antes. Víctor no parecía tener nada que ver con los demás hombres que Anastasia conocía. No solo era atractivo, sino que irradiaba poder. Era un hombre de negocios, un constructor con una gran fortuna, un magnate cuya reputación de astucia lo precedía. Lo que más le impresionaba a Anastasia no era su dinero, sino la forma en que se expresaba, cómo sus palabras parecían tener un peso que lograba cambiar el rumbo de las conversaciones, de las decisiones. Era un hombre que manejaba su vida, que controlaba su entorno. Y eso la fascinaba. En los ojos de Víctor, Anastasia vio reflejado el mundo que tanto deseaba. Un mundo donde no había lugar para las dudas. Un mundo donde se podían lograr cosas sin limitaciones. Él comenzó a cortejarla con sutileza, pero también con una generosidad que parecía desbordante.
La invitaba a cenas en restaurantes caros, le traía regalos, siempre pensados para mostrarle cuán importante la consideraba. Anastasia, acostumbrada a una vida sencilla y tranquila, no pudo evitar sucumbir a ese encanto. Cada día que pasaba con él era un día que se alejaba más de su vida anterior, de la realidad que había conocido. El brillo de su nuevo mundo la deslumbraba, y por un tiempo, creyó que todo lo que había deseado estaba al alcance de su mano. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a perturbar esa sensación de bienestar. Los pequeños gestos de Víctor, que al principio parecían muestras de afecto, empezaron a parecerse más a un control sutil. Comenzó a influir en sus decisiones, sugiriéndole qué ropa usar, qué amigos ver. «Es por tu bien», le decía siempre. Y Anastasia, que había crecido bajo la enseñanza de la independencia y la autodeterminación, comenzó a sentirse desconcertada. Lo que antes parecía ser un cariño genuino, comenzó a teñirse de una sombra que ella no lograba identificar completamente. Cuando Víctor le sugirió que dejara de asistir a sus encuentros con amigas, Anastasia lo aceptó sin cuestionarlo. Le pareció una pequeña concesión en nombre de su felicidad, de su futuro juntos. Pero pronto, las peticiones comenzaron a volverse más frecuentes. «No es bueno que salgas tanto. Me preocupo por ti», decía él, insistiendo para que ella pasara más tiempo con él. Aunque al principio resistió. Con el tiempo, se dio cuenta de que las voces externas comenzaban a desaparecer y la de Víctor se hacía cada vez más fuerte. La ilusión del amor perfecto, de un futuro brillante, la cegaba, pero algo en su interior comenzaba a sentirse inquieto. No sabía si podía confiar completamente en ese hombre, pero estaba demasiado involucrada para dar un paso atrás. En su corazón, Anastasia ya intuía que, a pesar de la promesa de un futuro dorado, había algo en esa relación que la estaba consumiendo lentamente. Lo que había comenzado como una historia de amor, empezaba a sentirse como una red que se cerraba alrededor de su libertad. A pesar de sus dudas, sentía que no podía escapar. El matrimonio de Anastasia y Víctor comenzó con una ceremonia en la que todo parecía perfecto. Los invitados admiraban el lujo que los rodeaba, el salón decorado con elegancia, los banquetes que nunca parecían terminar. Pero en la oscuridad de su hogar, la realidad era muy diferente. A pesar de estar rodeada de una opulencia que nunca había imaginado, Anastasia sentía una creciente opresión en su pecho. Su libertad, que antes parecía ilimitada, se desvaneció con cada día que pasaba junto a Víctor. Su vida, que alguna vez estuvo llena de pequeñas decisiones personales, ahora se veía sometida al control de su esposo. El teléfono, que antes formaba parte integral de su vida social y laboral, ahora se había convertido en un punto de conflicto. Víctor revisaba sus mensajes, no solo por curiosidad, sino como una forma de supervisar. Anastasia, aún incapaz de comprender completamente su cambio de comportamiento, se veía obligada a justificar cada conversación, cada encuentro. Las pequeñas mentiras que comenzó a decir para evitar conflictos se acumulaban. Pero ella no podía hacer nada. Sentía que, cuanto más intentaba escapar, más atrapada se encontraba. Las visitas de amigos, aquellas que antes le traían alegría, fueron gradualmente limitadas. Los encuentros con su madre, que aún mantenía una relación cercana, se hicieron más distantes. Víctor no lo decía directamente, pero su constante presencia y sus sutiles insinuaciones sobre la inutilidad de esas amistades sembraron dudas en la mente de Anastasia. Ya no podía escuchar sus propias necesidades sin que la voz de Víctor interfiriera. La mujer que alguna vez había sido dueña de su tiempo y sus pensamientos, ahora era una sombra de sí misma, atrapada en una rutina que le era ajena. El control de Víctor sobre ella no solo se limitaba a su vida social, sino que también se extendía a las decisiones cotidianas. Anastasia ya no elegía qué ropa ponerse, qué comer, ni cómo pasar su tiempo. Cada acción parecía estar dirigida por una invisible mano que le decía qué hacer y cuándo hacerlo. Los momentos en los que trataba de rebelarse, de tomar pequeñas decisiones por sí misma,
eran respondidos con desprecio y, a veces, con silencios punzantes que la dejaban sintiéndose inútil y culpable. Fue durante este tiempo cuando conoció a Alejandro, un fotógrafo que cubría un evento en el que Anastasia estaba involucrada. Alejandro, con su mirada profunda y su simpatía, le ofreció algo que Víctor ya no le daba. Una sensación de normalidad, de ser vista como una persona, no como una propiedad. Las conversaciones con él, aunque breves, fueron como un bálsamo para su alma herida. Pero pronto, estas pequeñas fugas de su cautiverio no pasaron desapercibidas. Víctor, siempre vigilante, comenzó a notar las sutiles sonrisas que Anastasia compartía con Alejandro, las conversaciones que se alargaban más de lo permitido. Sin decir una palabra, la tensión en el aire se volvía palpable. Anastasia, que ya había comenzado a despertar de su sueño dorado, temía lo que vendría. No solo estaba perdiendo su libertad, sino que, al mismo tiempo, veía con claridad que Víctor no dudaba en manipular cada aspecto de su vida. Y mientras todo esto ocurría, un sentimiento sombrío comenzó a instalarse en su corazón: el miedo. A medida que los días pasaban, la vida de Anastasia se convirtió en un constante malabarismo entre el miedo y la desesperación. Cada conversación con Víctor era como una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento, y las fugas de libertad, como sus encuentros con Alejandro, se convirtieron en pequeñas mentiras disfrazadas de esperanzas. Aunque al principio se sintió culpable por hablar con él, pronto la amistad con el fotógrafo se convirtió en el único refugio que tenía. Alejandro representaba todo lo que Víctor no era: un ser humano capaz de escucharla sin imponerle juicios, un ser capaz de comprender su angustia sin querer controlarla. Sin embargo, todo cambió cuando Víctor, con su mirada calculadora, empezó a sospechar de los pequeños gestos que ella creía discretos. Que siempre había sido un maestro en leer a las personas, notó los momentos en que su esposa se alejaba ligeramente, los segundos de distancia en sus respuestas. Anastasia no era consciente de lo obvia que se había vuelto su evasión, pero Víctor lo percibió todo. En sus ojos, la desconfianza creció como una sombra, y con ella, la presión sobre Anastasia aumentó. En cada palabra que ella pronunciaba, él veía una amenaza, y en cada mirada que dirigía hacia ella, una posible rebelión. La situación se tornó insostenible. Los silencios entre ellos se hicieron más largos, más cargados de tensión. Víctor, antes atento, ahora parecía estar observando cada uno de sus movimientos, como si estuviera esperando que cometiera algún error. Las salidas que antes le parecían inofensivas, como ir a la tienda o salir con alguna amiga, fueron cuidadosamente vigiladas. Anastasia comenzó a sentirse como un animal atrapado en una jaula, sabiendo que cualquier paso en falso podría costarle caro. Pero el control de Víctor no solo se limitaba a sus movimientos físicos, comenzó a manipular sus pensamientos, sembrando dudas en su mente. «No te das cuenta de lo que haces», le decía con tono suave pero firme. «Piensas que eres libre, pero en realidad estás atrapada en una fantasía». Sus palabras, que antes parecían cariñosas, ahora eran cuchillos afilados que rasgaban su autoestima. Anastasia empezó a dudar de sí misma, a preguntarse si de verdad estaba siendo injusta o si, en realidad, todo lo que Víctor decía tenía algo de razón. Cada conversación con él era como una batalla en su mente, entre lo que sabía y lo que comenzaba a dudar. La incomodidad se convirtió en miedo. No solo temía lo que Víctor pudiera hacerle si descubría algo más sobre sus intercambios con Alejandro, sino que también temía perder la poca identidad que le quedaba. Su vida se había reducido a una serie de acciones predeterminadas, a un guión que ella no había escrito, pero que sentía como propio. Ya no sabía si alguna vez podría salir de esa espiral, pero algo dentro de ella le susurraba que debía hacerlo. Aunque aún no podía visualizar el camino, Anastasia sabía que su vida estaba al borde del abismo. El siguiente paso sería crucial. El día que todo cambió para Anastasia comenzó como cualquier otro. La brisa marina entraba por la ventana, trayendo consigo la frescura del amanecer.
Pero ese día, algo estaba marcado por un presagio oscuro que ni ella misma podía identificar. Fue al recibir la noticia de la muerte de su padre, Luis, que el mundo de Anastasia se tambaleó. La tragedia golpeó con la fuerza de una ola imparable. Un incendio había destruido por completo el taller de su padre, arrasando con años de trabajo, recuerdos y sueños. Las autoridades lo consideraron un accidente, un descuido sin previsión. Sin embargo, Anastasia sentía que algo no estaba bien, que la situación podía ser más complicada. Algo no encajaba. Desde que la noticia llegó a sus oídos, una sensación de inquietud la invadió, un dolor visceral que no lograba comprender por completo. Aunque las llamas habían consumido todo, ella no podía deshacerse de la sensación de que la muerte de su padre había sido demasiado conveniente, demasiado bien organizada. La frialdad con la que Víctor se comportó tras la tragedia solo alimentó sus sospechas. Mientras ella se hundía en el lamento por la pérdida de su padre, él se mantenía distante, casi impasible. En sus ojos, Anastasia no vio ni un atisbo de tristeza, de compasión, como si lo sucedido no fuera más que una molestia que debía manejarse rápidamente. No hubo consuelo en sus palabras, solo frialdad. «Es una lástima, pero debemos seguir adelante», le dijo una tarde mientras ella lloraba en silencio. A lo largo de los días que siguieron, Anastasia comenzó a notar comportamientos cada vez más extraños en su esposo. La manera en que hablaba de su padre, como si su muerte no tuviera más importancia que la de cualquier desconocido, despertó en ella una duda que creció en silencio. El dolor y la pérdida fueron reemplazados por una angustia mucho mayor, la sensación de que Víctor había tenido algo que ver en todo eso. La manera en que él se movía a su alrededor, con una calma casi calculada, la hizo sospechar que, en algún nivel, él había planeado todo. Comenzó a investigar por su cuenta. Se dedicó a revisar viejos papeles de su padre, fotografías, incluso registros financieros. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero lo que encontró la dejó helada. No podía creer lo que estaba viendo. A pesar de todo lo que Víctor le había dicho, las pruebas apuntaban hacia él, como si la tragedia de su padre no hubiera sido un accidente, sino un acto cuidadosamente planeado. Pero lo que más la aterrorizó fue darse cuenta de que, para Víctor, su padre nunca fue más que un obstáculo a eliminar. Ahora, más que nunca, Anastasia entendió que el verdadero peligro no era solo el control que él ejercía sobre su vida, sino que había llegado a tomar decisiones mucho más oscuras. Todo lo que había creído sobre él, su amor y su bondad, se desmoronaba ante la verdad de sus acciones. La oscuridad que había intuido antes, en su mirada, en su actitud, ahora se revelaba en su peor forma. La lucha por su libertad había tomado un giro fatal. Anastasia estaba al borde del colapso. Su mente era un caos de emociones encontradas. El descubrimiento de la verdad sobre la muerte de su padre la había sacudido hasta lo más profundo. El dolor por la pérdida se había mezclado con un terror helado, el miedo de estar atrapada con un hombre capaz de cometer semejante atrocidad. Sabía que su vida ya no tenía salvación dentro de los muros del hogar, y cada día que pasaba a su lado la llevaba más cerca de perder su humanidad, su libertad. La necesidad de escapar era urgente, ya no podía soportar ni un segundo más. En el silencio de la noche, cuando Víctor estaba ocupado, Anastasia tomó una decisión importante. Reunió lo necesario para escapar. Documentos, algo de dinero que había logrado ahorrar, unas prendas y, sobre todo, la determinación de seguir adelante. Dejó una carta, no para él, sino para sí misma, una última forma de liberar lo que quedaba de su alma atrapada. Un simple mensaje que decía, «No me encontrarás». Con el corazón acelerado salió de la casa sin hacer ruido, como una sombra. Cada paso que daba parecía retumbar en su mente, como un recordatorio de que, al menos esa noche, su destino estaba en sus manos. La libertad, sin embargo, no duró mucho. Anastasia no había contado con los hombres de Víctor, esos ojos invisibles que siempre vigilaban cada uno de sus movimientos. El rastro de su huida fue inmediato, y antes de que pudiera siquiera salir del pueblo,
unos hombres la interceptaron en un callejón. No había necesidad de palabras, solo miradas frías que confirmaban la amenaza que enfrentaba. La habían atrapado, pero Anastasia no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. En ese momento, una chispa de rabia y desesperación la impulsó a luchar con todas sus fuerzas, aunque sabía que sus posibilidades de ganar eran mínimas. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la empujó a seguir adelante. La violencia que vivió en ese instante no fue física, sino emocional. Fue una lucha por su vida, por su derecho a decidir. Cuando finalmente logró zafarse, no fue por la fuerza, sino por la astucia y el coraje que encontró dentro de sí misma. Corrió sin mirar atrás, sin pensar en las consecuencias. Lo único que importaba en ese momento era escapar de la oscuridad que Víctor representaba. Sin embargo, su huida no fue suficiente para liberarse de él. Cuando finalmente pensó que había encontrado un lugar seguro, la tragedia aún estaba por suceder. En ese mismo instante, un giro inesperado en la historia la pondría al borde de la muerte. La última prueba de una lucha que no había pedido, pero que la había alcanzado de todos modos. El precio de la libertad era mucho más alto de lo que jamás habría imaginado.